Los rascacielos se balancean suavemente en el viento, flexionándose como árboles gigantes de acero y cristal. Es reconfortante pensar en ellos como sólidos, inmóviles, permanentes. Construimos edificios cada vez más altos, cada vez más esbeltos, con materiales cada vez más sofisticados. Entonces, construir un edificio que resista cualquier terremoto, eso es solo cuestión de mejor ingeniería, ¿verdad? Más acero, mejores cimientos, cálculos más precisos, pero fundamentalmente el mismo problema que hemos resuelto durante siglos. Eso es completamente incorrecto, y te voy a mostrar exactamente por qué. Porque existe un punto matemático exacto donde la flexibilidad que mantiene vivo a un edificio se convierte en la fuerza que lo destruye. Un punto donde más resistencia no te salva, donde más acero no te protege, donde la propia física del suelo bajo tus pies se convierte en tu enemigo más implacable. Y cuando terminemos, vas a entender algo que le tomó a la ingeniería sísmica décadas aceptar. Algo que la mayoría de los ingenieros estructurales conocen, pero que casi nunca se explica al público. Que cada edificio que ha existido, que existe ahora mismo mientras escuchas esto, y que existirá en el futuro, puede colapsar con el terremoto correcto. No por negligencia, no por corrupción, por las leyes de la física. Hay un hombre que comprendió esto antes que casi nadie, y su nombre debería ser tan conocido como el de cualquier premio Nobel. Se llamaba Kiyoshi Muto, y fue el ingeniero estructural que diseñó el sistema antisísmico del primer rascacielos de Japón, el edificio Kasumigaseki de 147 metros, inaugurado en Tokio en 1968. En un país donde los terremotos habían destruido ciudades enteras, donde el gran terremoto de Kanto de 1923 mató a más de 105,000 personas y arrasó el 45% de los edificios de Tokio, Muto fue el primero en formalizar algo que cambió la ingeniería sísmica para siempre. No se trataba de hacer edificios más fuertes. Se trataba de entender que un edificio es un instrumento musical y que el suelo es la orquesta que lo toca. Y cuando la frecuencia de la orquesta coincide con la frecuencia natural del instrumento, no importa de qué esté hecho, se destruye. Pero antes de que entiendas por qué eso hace imposible la seguridad sísmica absoluta, necesito que comprendas algo fundamental sobre qué es realmente un terremoto, porque la imagen que tienes en la cabeza es casi seguramente incorrecta. Primero, asegurémonos de estar de acuerdo en qué ocurre cuando la Tierra tiembla. La mayoría de las personas imagina un terremoto como una sacudida violenta, como si alguien agarrara tu casa y la agitara de lado a lado. Esa imagen es útil para una película de desastres, pero es físicamente equivocada. Un terremoto no sacude tu edificio. Un terremoto mueve el suelo debajo de tu edificio y tu edificio intenta quedarse quieto. Déjame explicártelo con algo que has experimentado muchas veces. Estás de pie en un autobús. El autobús frena de golpe. Tú sales disparado hacia adelante. El autobús se detuvo, pero tu cuerpo quiso seguir moviéndose. Eso es inercia, la primera ley de Newton. Ahora imagina que el autobús no frena una vez, sino que empieza a sacudirse hacia adelante y hacia atrás, 10 veces por segundo, 20 veces por segundo. Tu cuerpo no puede seguir esos cambios de dirección. Se queda atrás, se adelanta, oscila violentamente mientras el suelo bajo tus pies cambia de dirección más rápido de lo que tu masa puede responder. Eso es exactamente lo que le sucede a un edificio durante un terremoto. El suelo se mueve. El edificio intenta seguirlo, pero no puede hacerlo instantáneamente porque tiene masa. Esa diferencia entre el movimiento del suelo y el movimiento del edificio genera fuerzas internas enormes, fuerzas que tuercen vigas, desgarran conexiones y rompen columnas. Y aquí está la primera revelación que cambia todo lo que creías saber sobre ingeniería sísmica. Imagina una regla de plástico. Sujétala por un extremo sobre el borde de una mesa y dale un golpecito en el otro extremo. Vibra a una frecuencia específica, emite un zumbido particular. Si acortas la regla, la frecuencia sube. Si la alargas, baja. Cada regla tiene una frecuencia natural de vibración que depende de su longitud, su rigidez y su masa. Un edificio es exactamente igual.
Es una regla vertical clavada en el suelo y tiene una frecuencia natural de vibración que depende de su altura, de los materiales con los que está construido y de cómo está distribuida su masa. Un edificio de 3 pisos típico tiene una frecuencia natural de aproximadamente 5 hercios. Oscila 5 veces por segundo. Un edificio de 10 pisos baja a unos 1.5 hercios. Un rascacielos de 50 pisos puede tener una frecuencia natural de 0.15 hercios, una oscilación completa cada 7 segundos. Y el suelo durante un terremoto no vibra a una sola frecuencia, vibra a muchas frecuencias simultáneamente. Es como si alguien golpeara todas las teclas de un piano a la vez. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque dentro de ese caos de frecuencias, si alguna coincide con la frecuencia natural de tu edificio, ocurre algo que la ingeniería teme más que cualquier otra cosa en el universo. Se llama resonancia. Déjame asegurarme de que esto se entienda, porque la resonancia es el fenómeno que hace que la seguridad sísmica absoluta sea matemáticamente imposible. ¿Has empujado a un niño en un columpio alguna vez? Si empujas en el momento exacto, con la frecuencia exacta, cada empujón se suma al anterior. El columpio va más y más alto con cada oscilación sin que tú apliques más fuerza. Eso es resonancia. Ahora imagina que el columpio es un edificio de 40 pisos y que quien empuja es un terremoto que dura 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Cada onda sísmica que llega a la frecuencia correcta amplifica la oscilación anterior. El edificio no recibe un solo golpe, recibe cientos de pequeños empujones perfectamente sincronizados que se acumulan hasta generar fuerzas internas que superan cualquier capacidad de resistencia que el acero o el hormigón puedan ofrecer. El caso más escalofriante de resonancia sísmica documentado en la historia moderna ocurrió el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Un terremoto de magnitud 8.0 con epicentro a 350 kilómetros de distancia en la costa del Pacífico destruyó más de 400 edificios y mató a más de 10.000 personas. Pero aquí está la cosa que la mayoría de las personas no aprecia completamente. No destruyó todos los edificios. Destruyó selectivamente los edificios de entre 6 y 15 pisos. Los edificios bajos sobrevivieron. Los edificios muy altos sobrevivieron. Los de altura intermedia colapsaron como si alguien hubiera elegido específicamente cuáles debían morir. Y la razón fue exactamente la resonancia. El lecho de arcilla blanda del antiguo lago de Texcoco, sobre el que está construida la Ciudad de México, amplificó las ondas sísmicas y filtró las frecuencias, produciendo un movimiento del suelo dominado por un período de aproximadamente 2 segundos. ¿Sabes qué edificios tienen un período natural de vibración cercano a 2 segundos? Exactamente los de 6 a 15 pisos. La ciudad actuó como un filtro acústico gigante que seleccionó la frecuencia letal precisa para un rango específico de alturas. El suelo eligió a sus víctimas. ¿Ves hacia dónde va esto? No puedes hacer un edificio inmune a la resonancia, porque la resonancia no es una fuerza que puedas bloquear. Es una propiedad matemática inherente a cualquier estructura que tenga masa y elasticidad. Y todo edificio que existe tiene masa y elasticidad. Todo. Puedes cambiar la frecuencia natural de un edificio haciéndolo más rígido o más flexible, más alto o más bajo, más pesado o más liviano. Pero no puedes eliminarla. Siempre habrá alguna frecuencia a la que tu edificio entrará en resonancia. Y siempre habrá algún terremoto en algún lugar capaz de producir esa frecuencia. Pero espera, aún no he mencionado la barrera que hace que todo lo anterior sea solo el primer capítulo de una historia mucho peor. Porque los ingenieros sísmicos del siglo XX encontraron una respuesta brillante al problema de la resonancia. Dijeron, si no podemos evitar que el edificio oscile, al menos podemos darle algo que absorba esa energía antes de que lo destruya. Se llama amortiguamiento y es probablemente la solución de ingeniería más elegante y más insuficiente jamás concebida. Piensa en los amortiguadores de tu coche. Cuando pasas por un bache, los resortes absorben el impacto, pero sin amortiguadores, el coche seguiría rebotando indefinidamente.
Los amortiguadores convierten esa energía de movimiento en calor, disipándola. Un edificio necesita exactamente lo mismo. El ejemplo más espectacular del mundo se encuentra en el piso 87 del Taipei 101, en Taiwán. Es una esfera de acero de 5.5 metros de diámetro y 660 toneladas métricas de masa, suspendida de cables de acero como un péndulo gigante dentro del edificio. Cuando el edificio oscila hacia la derecha, la esfera se balancea hacia la izquierda, contrarrestando el movimiento. El ingeniero C.Y. Lee calculó que sin este sistema, durante un tifón categoría 5, las oscilaciones del edificio alcanzarían amplitudes peligrosas en su frecuencia natural de 0.15 Hz. Con el amortiguador, la amplitud se reduce en aproximadamente un 40%. La punta del edificio, que sin amortiguador se movería más de 2.5 metros, se limita a aproximadamente 1.5 metros. Es ingeniería extraordinaria. Pero aquí está la cosa, un 40%, no un 100%. No puedes eliminar toda la oscilación, solo puedes reducirla. Y la razón es termodinámica. El amortiguador convierte energía cinética en calor, pero la segunda ley de la termodinámica dice que ninguna conversión de energía es perfecta. Siempre queda energía residual, siempre queda movimiento. Y si el terremoto dura lo suficiente o es lo suficientemente intenso, esa energía residual se acumula oscilación tras oscilación hasta que supera la capacidad del amortiguador. El Taipei 101 está diseñado para resistir un terremoto de magnitud 7.0 a distancia cercana. Pero Taiwán se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una región capaz de producir terremotos de magnitud 9.0 o superiores. Nadie puede garantizar que la esfera de 660 toneladas sea suficiente para un evento que libere 1000 veces más energía que aquello para lo que fue diseñada. Y esto nos lleva a la segunda barrera imposible, una que hace que incluso los mejores amortiguadores del mundo sean irrelevantes en ciertos escenarios. Se llama licuefacción y es el fenómeno que convierte el suelo sólido bajo tus pies en un líquido en cuestión de segundos. Déjame explicártelo. ¿Has caminado alguna vez por una playa húmeda, cerca de donde rompen las olas, y has sentido cómo la arena firme bajo tu pie de repente cede y tu zapato se hunde como si pisaras lodo? Eso es licuefacción a escala humana. Ahora imagínalo a escala de una ciudad entera. Cuando las ondas sísmicas sacuden un suelo compuesto de arena saturada de agua, la presión entre los granos de arena aumenta hasta que el agua intersticial soporta todo el peso de la estructura. En ese instante, el suelo deja de ser un sólido, se convierte en un fluido denso, y los edificios, sin importar cuán perfecto sea su diseño antisísmico, sin importar cuántos amortiguadores tengan, sin importar cuánto acero haya en su estructura, se hunden en el terreno como barcos naufragando en cámara lenta. El terremoto de Niigata de 1964 en Japón produjo una de las imágenes más perturbadoras de la historia de la ingeniería. Edificios de apartamentos de 4 pisos, estructuralmente intactos, completamente sin daño en sus paredes, vigas o columnas, inclinados a 60 grados sobre el terreno licuefactado. No colapsaron, se hundieron. La estructura era perfecta, el suelo desapareció. Y la razón por la que puedo decir esto con confianza es que los cálculos de los ingenieros sísmicos que diseñaron esos edificios eran correctos. Habían calculado las cargas sísmicas, habían dimensionado las columnas, habían verificado las conexiones, pero habían asumido que el suelo bajo los cimientos seguiría siendo sólido. Y esa suposición violó una ley de la mecánica de suelos que Carl Terzaghi, el padre de la geotecnia moderna, había descrito décadas antes, que un suelo granular saturado sometido a cargas cíclicas rápidas puede perder toda su capacidad portante de forma instantánea e irreversible. Esto no es un fallo de diseño. Esto es la física del suelo diciéndote que no puedes confiar en los cimientos. Y si no puedes confiar en los cimientos, toda la ingeniería sísmica que construyas encima es irrelevante. Es como diseñar el mejor barco del mundo y lanzarlo sobre un océano que se evapora sin previo aviso. Pero espera, porque aún no he mencionado la restricción más cruel de todas, la que hace que incluso si resolvieras la resonancia, incluso si resolvieras la licuefacción, incluso si tuvieras materiales perfectos y cimientos ideales, seguirías sin poder construir un edificio verdaderamente antisísmico.
Se llama el problema de la no linealidad y es donde las matemáticas de la ingeniería sísmica se vuelven genuinamente aterradoras. Durante la operación normal, los materiales de construcción se comportan de forma lineal. Aplicas el doble de fuerza, obtienes el doble de deformación. Retiras la fuerza, el material vuelve a su forma original. Las ecuaciones son predecibles, elegantes, manejables. Pero durante un terremoto severo, los materiales cruzan un umbral llamado límite elástico y todo cambia. El acero deja de ser elástico y se deforma permanentemente. El hormigón se agrieta y pierde rigidez. Las conexiones entre vigas y columnas desarrollan holguras que no existían un segundo antes. Y cada una de estas degradaciones cambia las propiedades dinámicas del edificio en tiempo real. La frecuencia natural del edificio se modifica durante el terremoto mismo. Lo que empezó como una estructura de 1,5 hercios puede convertirse en una estructura de 0,8 hercios a medida que se agrieta y pierde rigidez. Y esa nueva frecuencia puede coincidir exactamente con la frecuencia dominante del suelo, que no era peligrosa al principio. El edificio puede entrar en resonancia a mitad de terremoto, no al inicio, sino cuando ya está dañado, cuando su capacidad de resistencia ya está comprometida. Déjame asegurarme de que esto se entienda, porque es la clave de todo. El edificio cambia mientras el terremoto lo ataca. Es como intentar disparar a un blanco que se mueve, pero el arma también se mueve. Y cada disparo cambia la dirección del arma y la velocidad del blanco simultáneamente. Los ingenieros llaman a esto comportamiento no lineal dinámico y es matemáticamente intratable en el sentido exacto de la palabra. No existe solución analítica cerrada, solo aproximaciones numéricas, solo simulaciones por computador que requieren millones de cálculos iterativos y que dependen de modelos de comportamiento del material que son, por definición, simplificaciones de una realidad infinitamente más compleja. Y aquí es donde la honestidad intelectual de la ingeniería sísmica moderna se vuelve admirable y aterradora al mismo tiempo. Los códigos de diseño sísmico actuales, el Eurocódigo 8, el ASCE 7 en Estados Unidos, la norma japonesa BSL, no prometen que tu edificio no colapsará. No dicen eso. Lo que dicen es esto. Para un terremoto con un periodo de retorno de 475 años, el edificio debe preservar la vida de sus ocupantes. No debe permanecer intacto. No debe seguir siendo funcional. Debe permitir que las personas salgan vivas. Para lograrlo, los ingenieros diseñan deliberadamente puntos de fallo controlado. Zonas específicas de vigas y columnas que están calculadas para romperse de forma dúctil, absorbiendo energía al deformarse plásticamente, como zonas de aplastamiento en un coche. El edificio se sacrifica parcialmente para que la estructura global no colapse. Esto no es seguridad sísmica, esto es destrucción administrada. Es la ingeniería admitiendo en voz baja que no puede ganar, que solo puede negociar los términos de la derrota. ¿Y qué pasa con terremotos mayores que el de diseño? Los códigos sísmicos usan un modelo estadístico llamado análisis probabilístico de amenaza sísmica y asignan un terremoto de diseño basado en la probabilidad de que ocurra durante la vida útil del edificio. Un terremoto con periodo de retorno de 475 años tiene un 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Suena razonable, pero un 10% no es cero. Y hay terremotos con periodos de retorno de 2.500 años, de 10.000 años. Eventos que la humanidad no ha registrado jamás porque nuestra historia escrita no alcanza tan atrás. Eventos que la geología muestra en las capas de sedimento, terremotos que han ocurrido, que ocurrirán de nuevo, y para los cuales ningún edificio existente está diseñado. El terremoto de Tohoku de 2011, magnitud 9.0, que devastó Fukushima, tenía un periodo de retorno estimado superior a 1000 años. Superó las especificaciones de diseño de prácticamente todas las estructuras en la zona costera. No porque los ingenieros japoneses fueran incompetentes. Japón tiene los estándares sísmicos más exigentes del planeta, sino porque diseñar para un evento de periodo de retorno infinito requeriría una estructura de resistencia infinita, y eso viola la segunda ley de la termodinámica y las limitaciones de los materiales conocidos en el universo. El acero más resistente que fabricamos, el acero de alta
resistencia a tracción, usado en cables de puentes colgantes como el Akashi Kaikyo, alcanza una resistencia máxima de aproximadamente 180 kilogramos fuerza por milímetro cuadrado. Eso es un límite material. No puedes hacerlo más fuerte sin cambiar los átomos que lo componen, sin cambiar los enlaces entre los átomos de hierro y carbono, sin cambiar literalmente la física cuántica de los orbitales electrónicos que mantienen unida la red cristalina del metal. El hormigón de ultra alto rendimiento alcanza resistencias a compresión de 200 megapascales. Extraordinario, pero finito. Absolutamente, irrevocablemente finito. Y un terremoto de suficiente magnitud puede generar fuerzas que excedan cualquier número finito que un material pueda soportar. Esto no es un problema de ingeniería, esto es un problema de la realidad. Es la física diciendo que en un universo donde las placas tectónicas almacenan energía elástica durante siglos y la liberan en segundos, donde el suelo puede convertirse en líquido, donde los edificios cambian sus propiedades mientras son atacados, donde los materiales tienen límites de resistencia impuestos por la mecánica cuántica, la idea de un edificio que resista cualquier terremoto posible es una contradicción lógica, tan imposible como un objeto inamovible frente a una fuerza irresistible. Y ahora quiero que consideres algo que va más allá de las ecuaciones, algo sobre lo que significa construir sabiendo esto. Cada mañana, ingenieros estructurales en todo el mundo se sientan frente a sus pantallas y diseñan edificios. Saben que están calculando para un terremoto probable, no para todos los terremotos posibles. Saben que la licuefacción puede anular todo su trabajo. Saben que la no linealidad hace que sus modelos sean aproximaciones de una realidad que no pueden capturar completamente. Y aún así calculan, aún así construyen, aún así firman los planos. Lo hacen porque entienden algo que la mayoría de las personas no aprecia completamente. La ingeniería sísmica no es la promesa de que tu edificio no caerá. Es la promesa de que cuando caiga, lo hará de la manera correcta. Que las vigas cederán antes que las columnas. Que el hormigón se agrietará de forma dúctil en lugar de quebrar de forma frágil. Que las escaleras seguirán en pie el tiempo suficiente para que salgas. Que la estructura, herida de muerte, mantendrá su forma lo bastante para que tus hijos escapen. Hay algo profundamente humano en eso. Diseñamos el fallo, planeamos la destrucción. Organizamos el colapso para que sea ordenado en lugar de catastrófico. No porque podamos vencer a la física, sino porque hemos aprendido a negociar con ella. Cada junta dúctil en una viga de acero, cada barra de refuerzo calculada para deformarse sin romper, cada aislador sísmico de caucho y plomo diseñado para desacoplarse del suelo furioso, es una carta de negociación con las leyes del universo. Decimos, no puedo evitar que me golpees, pero puedo elegir cómo caigo. Y cuando pienso en los ingenieros que diseñaron los edificios que sobrevivieron al terremoto de Kobe en 1995, donde 6.434 personas murieron, pero decenas de miles sobrevivieron porque las estructuras modernas fallaron de forma controlada, me doy cuenta de que la ingeniería sísmica no es una ciencia de la perfección, es una ciencia de la compasión cuantificada. Es mirar los cálculos de frente. Aceptar que el cero no existe, que el edificio indestructible es una fantasía termodinámica y decidir que tu trabajo es comprar tiempo, segundos. Los segundos que una madre necesita para agarrar a su hijo y correr hacia la puerta mientras las vigas crujen sobre su cabeza. No hay edificio antisísmico, hay edificios que compran tiempo. Hay ingenieros que calculan la diferencia entre 30 segundos de escape y 0. Y esa diferencia, esa fracción ínfima de supervivencia, arrancada a las mandíbulas de una física implacable, es todo lo que la ingeniería puede ofrecer. Y es suficiente, tiene que serlo, porque es todo lo que tenemos contra un planeta que nunca dejará de temblar. Si has viajado conmigo hasta aquí, perteneces a esa pequeña fracción que realmente se preocupa por las verdades profundas de la ingeniería. Si deseas acompañarme en la próxima exploración de los límites donde la física y la ambición humana colisionan, asegúrate de estar suscrito. Te veré en el próximo vídeo.